Todo comienza en octubre de 1962, cuando el mundo estaba en plena crisis de los misiles en Cuba, en el momento más peligroso de la Guerra Fría, y probablemente también de toda la historia moderna. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, y Khrushchev, el de la URSS, se miraban desde sus respectivos despachos con los dedos a milímetros de los botones nucleares. Los militares solo esperaban la orden, y los periódicos publicaban los titulares más alarmistas de toda la historia. Y spoiler, acabó bien, pero no exactamente por las razones que todo el mundo cree, porque la decisión que determinó si había o no Tercera Guerra Mundial no la tomó ningún presidente, ni tampoco ningún general. La tomó un oficial soviético prácticamente desconocido, encerrado en un submarino a 100 metros de profundidad sin saber qué estaba pasando en el mundo exterior, y con su propio capitán pidiéndole permiso para lanzar un torpedo nuclear, y dijo que no. Y ese soldado se llamaba Vasily Arkhipov, y esta es su historia. Pero antes, supongo que necesitarás un poco de contexto, así que si has visto el vídeo de la Guerra Fría en el canal, y si no, por ahí te lo dejo, ya sabes cómo funcionaba el juego. Estados Unidos y la URSS se encontraban en un momento de competencia brutal por dominar el mundo e imponer su modelo. Estados Unidos el capitalista y la URSS el comunista. Pero claro, sin llegar a pegarse directamente porque ambas tenían suficiente arsenal nuclear para destruirse la una a la otra, incluso el planeta entero, y de momento preferían, no hacerlo. Pues bien, en el contexto de la Guerra Fría y más concretamente en el año 1959, un elemento nuevo entra en la ecuación: Cuba, ya que por aquel entonces, en Cuba, Fidel Castro, que era un político marxista, lideró una revolución que echó al gobierno proamericano de la isla y se declaró comunista, lo que evidentemente puso en alerta a Estados Unidos, y Kennedy, que acababa de llegar a la presidencia y tenía muchas ganas de demostrar lo que era, intentó derrocar su régimen en 1961, organizando una invasión a Cuba con exiliados cubanos entrenados por la propia CIA. El plan era sencillo, pero el resultado fue un desastre monumental y la invasión fracasó en menos de 3 días. Dejó a Kennedy en ridículo frente al mundo entero y, como efecto colateral no previsto, convenció a Castro de que necesitaba la protección soviética de manera urgente. Y la URSS, encantada de la vida, instaló misiles nucleares en la isla. Sí, a solo 150 kilómetros de Florida, en el jardín de Estados Unidos, vamos, aumentando cada vez más las tensiones entre Estados Unidos y la URSS. Pues bien, Kennedy se enteró de esos misiles en 1962 por unas fotografías de un avión espía y, como era de esperar, no le hizo ninguna gracia. Y de hecho, pocos días después ordenó un bloqueo naval a Cuba que diplomáticamente llamaron cuarentena, porque bloqueo sonaba demasiado acto de guerra, y así es precisamente como el mundo comenzó a acercarse cada vez más al borde del abismo. Pero faltaba un detalle más para que todo aquello fuera todavía más peligroso de lo que parecía. Pero ¿y qué tiene todo esto que ver con Arkhipov?, te preguntarás. Bien, pues resulta que la URSS no se había conformado solo con los misiles. También había mandado en secreto 4 submarinos al Caribe, entre los que iba Arkhipov, cada uno con un torpedo nuclear a bordo con la potencia equivalente a la bomba de Hiroshima. Sí, cada uno. La idea básicamente era que actuaran como escudo disuasorio en caso de ataque americano. Sobre el papel tenía su lógica, pero en la práctica estuvo a punto de desencadenar precisamente la Tercera Guerra Mundial que querían evitar, ya que la Armada estadounidense los localizó y para obligarlos a salir a la superficie empezó a lanzar sobre ellos señales marítimas de fondo. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues básicamente explosiones pequeñas y controladas diseñadas según el protocolo naval de la época para comunicar: sabemos que estáis ahí, salid ya. Pero no para destruir, solo para avisar. El problema, y aquí está el detalle que lo cambia absolutamente todo, es que dentro de los submarinos nadie conocía ese protocolo. Para ellos, aquello sonaba exactamente igual que un ataque real, y dentro del B-59, uno de los 4 submarinos soviéticos, la situación llevaba días siendo totalmente el límite. El sistema de refrigeración había fallado, y la temperatura rondaba los 60 grados en algunas zonas. El dióxido de carbono había superado los límites seguros y los tripulantes se desmayaban en sus puestos. Además, es que las baterías se agotaban, y llevaban semanas sin poder comunicarse con Moscú, es decir, con la Unión Soviética, porque además usar la radio requería subir a la superficie, y con los instructores americanos encima, pues eso no era una opción. Para que te hagas una idea, los soviéticos dentro de los submarinos no sabían si había guerra o no sabían si había acuerdo, no sabían absolutamente nada de lo que pasaba en el mundo. Solo sabían que llevaban semanas atrapados en el fondo del Caribe rodeados de barcos americanos que ahora encima les tiraban explosivos. Una situación ideal, vamos. Y en ese submarino precisamente viajaba Arkhipov, el hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. Aunque antes de llegar a eso, hay que entender quién era y por qué iba a tener tanto peso su decisión. Bien, pues un año antes de todo esto, en 1961, Arkhipov era el segundo al mando de otro submarino nuclear soviético, el K-19, que casi convierte el Atlántico Norte en la zona más radioactiva del planeta, ya que básicamente cuando estaba en una misión de patrulla el sistema de refrigeración también falló, y sin enfriamiento el reactor empezó a sobrecalentarse. Los ingenieros improvisaron una reparación y lo consiguieron, pero 8 tripulantes murieron de envenenamiento por radiación en los días siguientes. Pero lo que nos importa básicamente es que Arkhipov estuvo ahí, y fue capaz de gestionar el caos, ya que mantuvo la cabeza fría cuando casi todos los demás la perdieron, y eso un año después iba a importar más de lo que nadie podía haber imaginado nunca. Y con esto finalmente ya podemos llegar al 27 de octubre de 1962, que es conocido como el Sábado Negro, y no es un nombre
nombre para nada exagerado, ya que ese mismo día en la superficie las cosas tampoco iban especialmente bien. Un avión espía americano fue derribado sobre Cuba, y en Estados Unidos los consejeros más duros de Kennedy empujaban con fuerza para una respuesta militar inmediata. Pero es que además, en el fondo del Caribe, el B-59 soviético en el que iba Arkhipov llevaba horas aguantando las explosiones de las señales marítimas de fondo americanas sin saber qué eran, una tras otra, cada vez más cerca. Y el capitán del submarino, Valentín Savitsky, que llevaba demasiados días sin dormir bien y sin haber recibido ningún mensaje de Moscú en semanas, llegó a la conclusión más lógica dado lo que percibía. La Tercera Guerra Mundial ya había comenzado, y por ello ordenó armar el torpedo nuclear. De hecho, según los testimonios de los supervivientes del B-59, dijo: si nos van a hundir, no nos vamos solos. Además, el oficial político a bordo, Iván Maslenikov, estuvo de acuerdo. ¿Y eso por qué importa?, te preguntarás. Pues bien, según el protocolo soviético, para poder lanzar armamento nuclear desde un submarino hacía falta el acuerdo unánime de 3 oficiales: el capitán, el oficial político y el jefe de Estado Mayor de la flotilla. Y de momento, Savitsky dijo que sí, y Maslenikov también dijo que sí. Solo faltaba la firma de Arkhipov, es decir, el único no que podía impedir la Tercera Guerra Mundial. No obstante, cabe aclarar que Arkhipov era el jefe de Estado Mayor de la flotilla entera, el oficial de más rango entre los 4 submarinos del grupo, y estaba en ese barco concreto por razones puramente administrativas, es decir, el tipo de decisión que normalmente no tiene ninguna consecuencia. Pero ese día tuvo todas las consecuencias posibles, para él y para el mundo entero, aunque el mundo entero no lo supiera, ya que al momento de conocer la decisión de Arkhipov, este se negó a firmar. Y no solo eso, en medio del caos y las explosiones externas, convenció a Savitsky de que esperara, y no fue una conversación tranquila, como puedes imaginar. De hecho, hay testimonios que describen al capitán fuera de sí, gritando, completamente convencido de que estaban siendo atacados y de que no había nada que esperar. Pero Arkhipov le dijo que no tenía ninguna prueba real de que hubiera guerra y que lo sensato era salir a la superficie, restablecer contacto con Moscú y actuar con información real en lugar de con suposiciones. Y Savitsky acabó cediendo. Tras esto, finalmente el B-59 acabó por salir a la superficie junto a los otros 3 submarinos y los destructores americanos lo rodearon, lo escoltaron fuera de la zona, y así fue como Vasily Arkhipov evitó la Tercera Guerra Mundial sin saberlo, ya que si ese torpedo se hubiera lanzado, estaríamos hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial, ya que habría destruido varios destructores americanos con cientos de soldados dentro. Kennedy, bajo una presión enorme y con los consejeros del Pentágono ya pidiendo acción, habría respondido. La URSS habría reaccionado y con misiles apuntados desde Cuba, frenar la escalada habría sido casi imposible. Pero es que de hecho no fue hasta el año 2002, 40 años después de todo esto, que en una conferencia en La Habana entre exoficiales soviéticos, cubanos y americanos, salió a la luz lo que había pasado de verdad aquel día, y fue ahí donde los americanos se enteraron por primera vez de que los submarinos llevaban torpedos nucleares. De hecho, Robert McNamara, que había sido secretario de defensa de Kennedy durante aquellos días, escuchó la revelación y se quedó en silencio. Además, luego dijo que había sido un milagro que no acabara en guerra. Y bueno, por lo que al incidente respecta, la crisis de los misiles en Cuba terminó al día siguiente, el 28 de octubre, cuando Khrushchev anunció la retirada de los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir la isla y retirara en secreto sus propios misiles en Turquía. No obstante, Kennedy y Khrushchev se llevaron todos los titulares y nadie supo lo del submarino, porque la URSS nunca reconoció que sus submarinos hubieran estado en esa zona durante la crisis, así que oficialmente el B-59 no había existido, el torpedo no se había armado y Vasily Arkhipov, el hombre que había evitado la Tercera Guerra Mundial, no había hecho nada. Y por si te lo preguntas, tras esto Arkhipov volvió a la URSS, siguió con su carrera y ascendió a vicealmirante, se retiró y murió en 1998 en una pequeña ciudad al sur de Moscú, sin ninguna medalla por lo ocurrido, sin reconocimiento público y sin que casi nadie fuera del ámbito militar supiera siquiera que había estado allí. El hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial murió sin que nadie le diera las gracias por ello. Y de hecho, su mujer Olga, cuando los archivos se desclasificaron y los supervivientes del B-59 empezaron a hablar en los años 2000, dijo finalmente que su marido había salvado al mundo. Él no llegó a saberlo con esa claridad, ya que murió antes de la conferencia de La Habana, antes de la desclasificación de los documentos y antes de que nadie reconstruyera lo que había ocurrido en ese submarino. Pero bueno, como conclusión me gustaría decir que hay una gran tendencia general a imaginar que los grandes momentos de la historia los protagonizan los grandes nombres, los presidentes, los generales, ya sabes. Pero aquel 27 de octubre, mientras Kennedy y Khrushchev se llevaban toda la atención del planeta, el momento más peligroso de la historia moderna no lo solventaron ellos. Lo hizo un oficial soviético en un submarino que oficialmente no existía, a más de 50 grados de calor, sin saber qué pasaba afuera, con 2 compañeros diciéndole que sí y él diciéndoles que no. Así que, como habrás visto, la Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que el mundo se asomó al abismo. Pero si hay uno en el que todo dependió de una sola persona, de un solo no, fue claramente este, el Sábado Negro, el B-59 y sobre todo Vasily Arkhipov. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y si te ha gustado agradezco tu like y suscripción para que YouTube siga recomendándote más vídeos porque me quedan muchos por hacer porque hay muchísimos temas y muy interesantes que seguro que te interesarán. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ver el vídeo hasta el final.